Buenos días, chicos, chicas. Vamos a continuar hoy con el verbo, que como os decía en una sesión anterior, es uno de los temas más importantes de la asignatura en este curso. Bien, lo vamos a encontrar, esta segunda parte del verbo, la vamos a encontrar, digo, en la unidad octava, entre las páginas 154 y 157. Para empezar, voy a continuar hablando de las formas no personales del verbo. Esto lo vais a encontrar en la página 154 de vuestro libro de texto. Bien, las formas no personales del verbo se llaman así porque no poseen morfemas flexivos de persona. No funcionan como núcleo del predicado, a no ser que formen parte de una perífrasis verbal, luego veremos en qué consisten las perífrasis verbales, y equivalen a otras clases de palabras desempeñando la misma función que éstas en la oración. Así, el infinitivo equivale a un sustantivo, el participio equivale a un adjetivo, el gerundio equivale a un adverbio. Bien, como os digo, el infinitivo equivale a un sustantivo, por eso decimos que tiene carácter nominal. Tenemos el ejemplo de esta oración. Caminar cada día es bueno para la salud. Caminar forma parte del sujeto de la oración. Y es que el sujeto es una de las funciones más importantes que cumplen los sustantivos en las oraciones. En cuanto al participio, equivale a un adjetivo, por eso tiene carácter adjetival, de modo y manera que concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan, como hacen los adjetivos. Ejemplo, ¿dónde están las camisas planchadas? Como veis, planchadas, que es el participio, concuerda en género y en número, en este caso femenino, plural, con el sustantivo al que acompaña, en este caso camisas. En cuanto al gerundio, equivale a un adverbio, por eso decimos que tiene carácter adverbial. En nuestro ejemplo, se divertía mucho jugando. Jugando funciona como complemento circunstancial de modo, es decir, expresa una circunstancia. ¿Cómo se divertía? Jugando. Bien, esta función de complemento circunstancial es la que suelen desempeñar los adverbios dentro de las oraciones. Finalmente, os tengo que decir que las formas no personales del verbo, algunas de ellas, no todas, el infinitivo y el gerundio en concreto, presentan formas simples y formas compuestas. El participio no. Bien, las formas compuestas se forman con el verbo auxiliar haber en la forma correspondiente más el participio, siempre el masculino singular, del verbo que se conjuga. Por ejemplo, tomando nuestros modelos, el modelo de la primera conjugación cantar, el modelo de la segunda conjugación temer, el modelo de la tercera conjugación partir, diremos que el infinitivo simple es cantar, temer, partir, en tanto que el infinitivo compuesto es haber cantado, haber temido, haber partido. En cuanto al gerundio simple, lo mismo. Si es cantando, temiendo, partiendo, el gerundio compuesto será habiendo cantado, habiendo temido, habiendo partido. Es decir, utilizando el gerundio del verbo haber, el auxiliar, más el participio en forma masculino singular del verbo que estamos conjugando. Pasamos a las perífrasis verbales. ¿Qué son las perífrasis verbales? Son la combinación de un verbo auxiliar en forma personal más una partícula, que puede ser una preposición, la preposición a, la preposición de, que puede ser una conjunción, la conjunción que, o que directamente puede no ser nada, es decir, no aparecer nada. Finalmente tenemos el verbo en forma no personal, infinitivo, participio y gerundio. Es decir, estos tres elementos o dos elementos, porque la partícula es libre, es decir, puede aparecer o no puede aparecer, es lo que forma una perífrasis verbal. ¿Para qué sirven las perífrasis verbales? Pues sirven para expresar matices, es decir, informaciones suplementarias de carácter modal, es decir, que indican la actitud del hablante, o matices de carácter aspectual, es decir, que se refieren al desarrollo de la acción verbal. Vamos a verlo en la página 155, siempre vamos a verlo un poquito más pormenorizadamente, más con detalles. Bien, el verbo auxiliar en forma personal con morfemas verbales de número, tiempo, aspecto y modo y significado distinto al habitual va a ser la primera parte de la perífrasis. La segunda, cuando aparece, es la partícula. Puede ser, como hemos dicho, una preposición, una conjunción o nada, si es que no aparece partícula. Finalmente, la parte quizá más importante es la del verbo auxiliado,
que siempre va en forma no personal, es decir, será un infinitivo, será un gerundio, será un participio y será la que aporte el significado léxico a todo el conjunto de esta combinación, de esta locución. Por ejemplo, si digo voy a comer, el verbo auxiliar es voy. Como veis, está conjugado. Tiene forma personal, en este caso, primera persona del singular del presente indicativo. Luego aparece una partícula a, ¿de acuerdo? En este caso es una preposición. Y finalmente el verbo auxiliado, es decir, el que da significado a toda la expresión, que es el verbo comer en infinitivo, en una forma no personal. Esta perífrasis es de carácter aspectual, es decir, se refiere al desarrollo de la acción e indica en concreto que una acción está a punto de iniciarse. Bien, aquí tenemos perífrasis modales, también en la página 155, que son las que, como os digo, expresan matices relacionados con el modo, es decir, con la actitud del hablante hacia la acción que realiza. Si la actitud del hablante es de obligación, pues por ejemplo utilizaremos la perífrasis tener que más infinitivo. Aquí tienes que ir al médico. Si el matiz es de probabilidad, es decir, no estamos seguros de algo, pero probablemente va a suceder, emplearemos la perífrasis deber de más infinitivo. Y diremos, por ejemplo, deben de ser las 12. No estamos seguros, pero probablemente sea esa hora. Luego tenemos la posibilidad, es decir, para expresar este matiz, podemos decir, podemos vernos mañana, es decir, en este caso tenemos el verbo auxiliar poder sin partícula, más el infinitivo ver, vernos, en este caso con el objeto directo. También podemos expresar frecuencia mediante la perífrasis soler más infinitivo, sin partícula. Podemos decir, suelen nadar los fines de semana. En cuanto a las perífrasis aspectuales, son aquellas que expresan matices relacionados con el aspecto del verbo, es decir, con el desarrollo de la acción verbal. Bien, pensemos en una acción que está a punto de iniciarse. Emplearemos la perífrasis ir más a, es la partícula, más infinitivo. Es decir, voy a telefonear ahora mismo. Si la acción está justo en el momento en que se inicia, emplearemos otro tipo de perífrasis, como por ejemplo el verbo echar más la partícula a más infinitivo, o el verbo ponerse a más infinitivo, o bien volver más la partícula, más empezar más la partícula a más infinitivo. Así, por ejemplo, diremos, cuando lo vio, echó a correr. Justo cuando lo vio, en ese mismo momento es cuando echó a correr. O se puso a llover de repente. En este caso, se puso a llover indica que justo ahora es cuando se ha empezado a llover. Lo mismo con empezó a gritar. En cuanto a la acción que se repite, podemos expresarlo mediante la perífrasis volver más partícula a, es decir, la preposición a más el infinitivo. Volverás a leer esa novela, es el ejemplo que tenemos aquí. Si se trata de una acción en su término, podemos emplear dos perífrasis, acabar de o dejar de más infinitivo. Por ejemplo, podemos decir aún no he acabado de comer o dejó de estudiar hace un año. Si hablamos de una acción que ya está acabada, podremos decir llevar más el participio. Llevan jugados 30 partidos. O si estamos hablando de una acción que todavía dura, es decir, que está en su transcurso, lo que emplearemos será el verbo estar más gerundio, estoy escribiendo, por ejemplo, o el verbo seguir más gerundio, sigues tocando, por ejemplo, o el verbo andar más gerundio, andan quejándose de todo, como veis ahí en estos ejemplos. Finalmente, para terminar con el verbo, voy a hablar de dos cosas importantes, de los verbos irregulares en primer lugar y de los verbos pronominales después. Los verbos irregulares los vamos a encontrar en la página 156. ¿En qué consisten los verbos irregulares? Pues bien, son los verbos que no siguen el modelo de conjugación de aquellos verbos que hemos visto que son los más significativos, los que se emplean para conjugar los verbos regulares de la primera conjugación, cantar, de la segunda, temer, de la tercera, partir. ¿Por qué son irregulares? Bien, porque a veces modifican su lexema. Pensad en el verbo contar. El lexema es cont, con una T final.
que veamos ahí sin T es cont, con una T. Sin embargo, decimos, pero yo cuento. Otro tipo de irregularidad es que a veces no reciben las terminaciones de los verbos regulares. Por ejemplo, el verbo andar en su pretérito perfecto simple no es yo andé, es irregular. No decimos yo andé, esa es una forma incorrecta, sino yo anduve, yo anduve. A veces sufren ambos fenómenos, es decir, modifican su lexema y no reciben las terminaciones que esperaríamos porque terminan en ar, en er o en ir. Por ejemplo, el verbo caber, el lexema es cab. Pues bien, el pretérito perfecto simple no es yo cabí, como bien sabéis, sino yo cupe. Es decir, en este caso modifica el lexema y también la terminación es diferente. En cuanto a los verbos pronominales, página 56 también, son aquellos que necesitan llevar siempre un pronombre para poder conjugarse. Por ejemplo, pensad en verbos como arrepentirse, quejarse, zambullirse. No existen de ninguna manera los verbos arrepentir, quejar, zambullir. Siempre tienen que llevar pronombres. Pues bien, el pronombre se del infinitivo de arrepentirse, de quejarse, de zambullirse, cambia para adaptarse a la persona que se conjuga. Entonces decimos, por ejemplo, yo me, no digo yo sé, sino yo me arrepiento, yo me quejo, yo me zambullo, tú te arrepientes, tú te quejas o tú te zambulles, él, ella, se, en este caso coincide con el del infinitivo, se arrepiente, se queja o se zambulle. Lo mismo para la primera, la segunda, la tercera persona del plural. Nosotros o nosotras nos arrepentimos, nos quejamos, nos zambullimos, vosotros, vosotras os arrepentís, os quejáis, os zambullís, ellos, ellas se arrepienten, se quejan, se zambullen, en este caso coincide. Estamos hablando, por supuesto, del presente de indicativo. Luego tendríamos que utilizarlo siempre con los tiempos verbales correspondientes. Por ejemplo, pensad en el pretérito imperfecto de indicativo. Yo me arrepentía. O en el futuro, yo me arrepentiré, etc. Bien. Para practicar, en la página 156 y 157 vamos a encontrar 4 ejercicios. El primer ejercicio lo que nos dice es que tenemos que ir a la página 154 y leer el texto que encontraremos en la parte superior. Se titula ¿Hay alguien ahí?, de Jostein Garner, y en primer lugar lo que hay que hacer es señalar las perífrasis verbales que aparecen en él e indicar qué matiz expresan. Después buscaremos un infinitivo, un gerundio y un participio que no formen parte de una perífrasis verbal. Ese será el primer ejercicio, la primera actividad que debéis copiar en vuestro cuaderno, que debéis realizar en vuestro cuaderno. La segunda actividad, tenemos que leer la historieta que aparece en la parte inferior de la página 156 y señalar en ella una perífrasis verbal y 3 formas no personales del verbo. Después podéis intentar escribir y dibujar una historia sobre 2 hermanas o hermanos, empleando como mínimo 3 perífrasis verbales. La tercera actividad, completa en tu cuaderno la tabla de la página 157 rellenando los huecos con las formas verbales correspondientes. Como veréis, corresponden a verbos irregulares. Finalmente, leeréis el texto de la página 157, el libro de los animales misteriosos de Lothar Trenz, y resolveréis solamente las actividades A, B, C y D. Y bien, en caso de que tengáis alguna duda, podéis consultar en nuestra aula virtual o bien podéis acudir al próximo encuentro en Google Meet la semana que viene. Porque a partir de la semana que viene lo que haremos será dedicar una sesión a la semana, como os digo, para resolver dudas o para que yo pueda consultar vuestros cuadernos o para que pueda directamente preguntaros cosas para ver si habéis entendido las lecciones que llevamos estudiadas hasta ahora de forma virtual. Muchas gracias, que paséis buen día.